Esta es una biografía diferente, es especial. El área de reportajes de Canal 13 preparó un verdadero tesoro audiovisual absolutamente imperdible con la historia de Pablo Neruda en los 100 años de su nacimiento. Por supuesto vamos a ver una historia emocionante, de un niño muy pobre que termina convertido en el poeta chileno más famoso del mundo. Pero también vamos a ver algo sorprendente. Yo diría que si usted quiere seducir a una mujer, usted tiene que ver esta biografía. Porque Pablo Neruda, entre otras cosas, era un maestro de la seducción, un gozador, un vividor, un hombre divertido. Pero también era un hombre infiel, prisionero de sus pasiones y egocéntrico, como solo los genios pueden serlo. Señoras y señores, a partir de este momento, en su faceta pública y también privada, esta es la biografía de Pablo Neruda. Provisto de un baúl de hojalata, con el indispensable traje negro de poeta, tomé la tercera clase del tren nocturno que tardaba una noche y un día interminables en llegar a Santiago. Tenía apenas 16 años cuando llegó a Santiago huyendo de su padre que quedó en Temuco. El joven Neftalí Reyes quería ser poeta y la capital era una gran oportunidad de conseguir ese sueño. Y luego la ciudad ardía, crepitaba como una estrella que se Cuando llegó a Santiago, a esas pensiones miserables de Maruri y otras calles, él escribía 3 o 4 poemas diarios, casi no corregía, y esto le brotaba del fondo de su ser casi perfectamente modelado. En 1970, el documentalista Hugo Arévalo y su mujer Charo Cofré convencieron a Neruda de reconstruir los capítulos más importantes de su vida en los lugares más significativos. A bordo de una camioneta y cámara en mano, recorrieron Chile. No, lo interesante también es que la caligrafía de Neruda en los títulos, ¿no? Todo me lo hizo en papelito, todos los títulos. Neruda regresó a la misma casa de la calle Maruri, donde en medio de su estrechez económica nació su primer libro llamado Crepusculario. Aquí se convirtió en Pablo Neruda. Para pagar la impresión tuve dificultades y victorias cada día. Mis escasos muebles se vendieron. A la casa de empeño se fue rápidamente el reloj que solemnemente me había regalado mi padre. Al reloj siguió mi traje negro de poeta. También aquí, en esta casa, Neruda publicó los 20 poemas de amor. De todas las musas que lo inspiraron, una, Albertina Azócar, fue su primer amor. La llamaba Marisondra y a ella le dedicó este poema. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Pablo y Albertina eran compañeros en el pedagógico. Como a los padres de ella no les gustaba el poeta, a escondidas vivieron su amor durante más de un año. Luego Albertina regresó a Concepción. La distancia desesperó a Pablo. Es la mujer a quien le escribió más de un centenar de cartas. A nadie le escribió tantas cartas que eran verdaderos requerimientos de citas amorosas, ¿no? Para hacer el amor. Poco antes de morir, Albertina Azócar conversó con la periodista Inés María Cardone sobre los 20 poemas y el Neruda desesperado por su amor. Era una mujer enferma y tímida, tan callada que llegaba a ser casi fome de lo callada que era. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Lejos de ella, la vida de Neruda transcurría en la bohemia del Santiago de los años 20, junto a sus amigos poetas. La bohemia era muy demoledora. Era una bohemia de jóvenes que tenían 20 años, estudiantes todos, pobres, en pensiones misérrimas.
que no comían todos los días y bebían todos los días y trasnochaban toda la noche. Pablo abandonó sus estudios de pedagogía en francés y como castigo, su padre dejó de enviarle dinero. Aunque ya había escrito 2 libros y era reconocido, Neruda no tenía que comer. La bohemia se convirtió en una verdadera amenaza. Varios de sus amigos poetas murieron. Él siente que debe escapar, porque él participa de todo esto. Se emborracha también en ese tiempo, cosa que después no pasó. Entonces él sabe que tiene que irse. Se sentía en peligro y decidió irse de Chile. Se le ocurrió ser cónsul, así ganaría dinero, conocería el mundo y podría escribir una obra diferente, lejos de la poesía romántica. Tiene que encontrar otras tierras y tiene que encontrar la cultura mundial. Su primer destino fue exótico. Se le nombró cónsul en Rangún, Birmania. Antes de partir, le rogó a Albertina que se fuera con él, pero ella no le contestó. A los 22 años Neruda inició un largo viaje al que más tarde llamaría la temporada en el infierno. ¿Dónde estoy? Suben de la calle el olor y el sonido de una ciudad. Olores húmedos, sonidos agudos. Miro la ventana, luego el mapa. Estoy en Singapur. Es un mundo de coordenadas extrañas. Él no entiende la religión, no entiende el idioma, no se entiende con las personas, pero debe sobrevivir. Y de ahí, de esa soledad, nace la poesía más entrañable. Lo que pasa es que yo estaba en el auge del imperialismo inglés, en que había ahí plata y había una cantidad loca de juglares, de teatro, de canto, de acrobacia, de disfraces, de colores, de seda. Es decir, esto es lo que a Pablo lo impresionó. Su puesto lo aburría. Timbraba y firmaba documentos y ganaba una miseria. La soledad empezó a rondarlo y también la angustia de sentir que estaba donde no debía estar. En esos días escribió: nadie está más solo que yo. Recojo perros en la calle, pero los malignos se van. Descubre que lo único que puede amenguar su soledad es el amor. Incluso con gente hay el amor comprado, lo que sea. Neruda conoció a Josie Bliss, una mujer a la que llamó la maligna. Era una birmana que lo amó con locura. Ella era una nativa que de día andaba vestida de inglesa y en la noche andaba vestida de birmana, y eso parece que a él lo exótico lo volvía loco. Este hombre era un hombre terriblemente apasionado sexualmente. Llegaba a la casa, tiraba los zapatos, andaba a pie descalzo, se envolvía en el sari, se ponía las flores en el pelo y dominaba la situación. Eso era la base de la pasión que ella sentía por Pablo y que Pablo sentía por ella. A mi juicio, Pablo tiene en la vida pocas pasiones similares a las que tiene con Josie Bliss. Como Neruda distraía el ojo, digamos, y se reía en las filas, ella quiso matarlo alguna vez. Y él sabía que eso podía ser así. Se arranca y se va y no se despide de ella, aterrado de que en algún momento realmente pudiera enterrarle el famoso cuchillo que cocina. Un día salió de casa sin dejar rastro alguno. Arrancó de la maligna y se fue a Ceilán, pero ella lo siguió. Pablo ordenó que la expulsaran del país. El poeta nunca olvidó a esa apasionada mujer que lo había enloquecido. Enterrado junto al cocotero hallarás más tarde el cuchillo que escondí allí por temor de que me mataras. Y ahora, repentinamente, quisiera oler su acero de cocina. Neruda, en Tango del Viudo, expresa este desgarramiento, porque huye de la mujer a que más ha amado desde que está vivo. En Ceilán, la soledad se hizo más profunda, cruda y dolorosa. Había semanas enteras en que estaba en donde él mismo lo narra, con el mozo sirviéndole permanentemente whisky. Él cuenta que habían días enteros en que se pasaba sumido en una especie de sopor. Es que era una soledad realmente grande, grandísima, y en un clima que todo le era adverso. Él acudía a los fumaderos de opio. Como otros intelectuales de la época, visitó los fumaderos de opio para experimentar con esa droga. Estaba al borde del abismo cuando le ofrecieron un nuevo destino, la isla de Java, otro exótico lugar en Asia.
A los 26 años se convirtió en cónsul en Singapur y Batavia. Para combatir la soledad, decidió nuevamente proponerle matrimonio a Albertina Azócar, la silenciosa musa del poema 15, pero ella dudó. Le dice, ya no te puedo esperar más, voy a buscar a cualquier otra y me voy a casar, porque la soledad que tengo es muy grande. Ella no se atrevió a irse sola. Una vez una divina me vio la mano y me dijo que yo había torcido mi destino. Entonces Neruda conoció a la holandesa María Antonieta Hagenaar y a los pocos días le pidió matrimonio. Al mes siguiente ya estaban casados. No tienen un lenguaje común. Tienen que hablar en inglés para entenderse entre ellos. A ella tampoco le interesa la literatura. No sabe con quién se ha casado y él no sabe con quién se ha casado. Él dice en su memoria, yo no sé por qué me casé con la giganta, ese de repente. Yo no sé por qué me casé con la giganta. Era más grande que él. Su puesto consular fue suprimido. En 1932, Neruda regresó a Chile sin trabajo. La aventura en Asia parecía un gran fracaso, pero no su poesía. Durante esos años nació una de sus obras cumbre, Residencia en la Tierra. Hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin subir, el corazón pasando un túnel oscuro, oscuro, oscuro. Yo digo que es una poesía que puede ser también como una poesía inicial en la Revolución Poética Mundial. Años después, Neruda renegó de estos poemas terribles y oscuros. Son poemas que están empapados de un pesimismo y una angustia atroces. No ayudan a vivir, ayudan a morir. Él rechaza esa poesía y habla de un joven que se suicidó con un ejemplar abierto de Residencia en la Tierra al lado de él. Él da a entender que ahí hay un camino que no conduce a nada, que llega a un callejón sin salida. A los 30 años, Pablo Neruda se instaló como cónsul en Madrid junto a su esposa, a quien llamaba Maruca. A los pocos meses nació Malva Marina, la hija que había esperado con tanto anhelo y de quien no existe ni una sola fotografía. Neruda era alarraquiento, lo anunció a todos los vientos. Incluso yo recibí esa noticia y desde luego todos los amigos en todas partes del mundo, porque todo el mundo debería emocionarse y rendirse ante este hecho maravilloso de que él tiene una hija. Hay varias cartas lindas que hablan de la hija, pero después cuando se descubre la hidrocefalia, ahí empezaron las penas. Neruda participaba de la intensa y fascinante vida literaria y artística de Madrid. Se hizo amigo de grandes intelectuales, entre ellos del poeta Federico García Lorca. Estaba todavía casado con Maruca cuando conoció a Delia del Carril, una mujer 20 años mayor y que fue clave en su vida. Era una mujer bellísima y absolutamente apasionada, con toda la experiencia intelectual moderna de una mujer criada en Francia y amiga de todo el mundo, como ella decía. Hay que ir a París, decía, allá está todo el mundo. Allá estaba todo el mundo de ella. A Delia la llamaban la hormiguita. Era una mujer de mundo y continero, hija de estancieros argentinos, comunista, amiga de Picasso, de famosos escritores, de grandes artistas. Tras el primer encuentro, Pablo y Delia se hicieron amantes. Entonces no se le ocurre nada mejor que llevarse a la Delia a vivir en su casa con Maruca, en la Casa de las Flores, en Madrid. Y la mete como una suerte de, entre comillas, pensionista. Yo creo que su pluma encandilaba. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, venían por el cielo a matar niños. Por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Cuando llevaba 2 años en Madrid estalló la Guerra Civil Española, que enfrentó a franquistas y a republicanos. Estos últimos, sus amigos que abrazaban la causa comunista. Los franquistas fusilaron al gran escritor Federico García Lorca, uno de sus más cercanos compañeros. Neruda sufrió un gran dolor. Federico era excepcionalmente alegre, era una fiesta.
era una fiesta en sí mismo. En adelante, el poeta pondrá su pluma al servicio de su militancia. Se convirtió en republicano. Se separó de Maruca, su mujer holandesa, y abandonó a Malva Marina, su hija de 2 años, enferma de hidrocefalia. Esa es una página enormemente dolorosa para él, que sus amigos no trataban por delicadeza, ni él hablaba de esto, pero sí lo confió a su poesía, que es, digamos, la confidente más profunda que podía tener un poeta. Pablo el dolor lo eludía. Yo nunca lo vi llorar, nunca lo vi emocionarse y nunca lo vi sufrir. Pablo era el triunfador, el luchador, el vividor, el buscador de la amistad, la alegría, de la solidaridad, de la humanidad. Cuando lo removieron de su cargo consular, Neruda regresó a Chile. Al llegar, su padre murió y el poeta no alcanzó a reencontrarse con él. Un día con más lluvia que otros días, el conductor José del Carmen Reyes subió al tren de la muerte y hasta ahora no ha vuelto. Y hasta ahora no ha vuelto. Neruda amó mucho a su padre y trató siempre de encontrarse con él, ¿no? Y sintió sobre todo que su padre se muriera sin haber comprendido realmente quién era él, ¿no? Porque el padre murió cuando Neruda estaba comenzando a tener una repercusión de carácter mundial. Neruda nació en Parral, pero creció junto a su padre en Temuco. En esos días de lluvia, en esas noches cerradas, frías, devoraba libros con una voracidad extraordinaria. Y cuando tuvo, no sé, 13, 14 años, él supo que era poeta. A escondidas de su severo padre, publicó sus primeros poemas, usando seudónimos. Y él quería tener hijos que tuvieran una profesión digna. Y entonces tenía que corregirlo porque eso formaba parte de la pedagogía de la época. Lo castigaba. Se sacaba el cinturón, lo castigaba. Recibió unas cuantas palizas. Para convertirse en poeta, Neruda desafió a su padre. Dejó Temuco, viajó a Santiago y se cambió de nombre. Aunque murió hace tantos años, por allí debe andar mi padre, y que alguien se mida conmigo a tener padre tan errante, a tener padre tan llovido. Poco después de la muerte de su padre, organizó la mayor hazaña de su vida. Trajo a Chile a cientos de españoles perseguidos por el gobierno de Franco a bordo de un barco llamado Winnipeg. El presidente Pedro Aguirre Cerda le encomendó la misión y lo envió como cónsul especial a París. Neruda debió elegir a 100 de los pasajeros del Winnipeg. Uno de los postulantes era Victor Pay. Y me encontré con un hombre que estaba detrás de un pequeño escritorio y una pequeña mesita y me preguntó datos personales del nombre, el apellido, qué profesión tenía, qué hacía, y iba anotando. Con ese sonsonete y esa voz monocorde que tenía él, con muy poca calidez humana, de manera que yo creí que había sido una entrevista perdida y que me había anotado ahí y punto. Años más tarde, Victor Pay le salvaría la vida a Neruda. El Winnipeg zarpó el 4 de agosto de 1939 con 2.500 españoles a bordo, camino a la libertad. Una epopeya que Neruda recordaría al recibir el Premio Nobel de Literatura como la obra más importante de su vida. Por eso dice, la crítica, si le parece, puede eliminar o suprimir toda mi poesía. Pero este poema, ese que yo nombro, sea el Winnipeg, este poema nadie lo podrá borrar. Nunca. Al día
siguiente de la llegada del Winnipeg a Chile, estalló la Segunda Guerra Mundial. Meses después, Neruda asumió como cónsul en México. Fue la época en que concibió lo que ha sido considerado como lo peor de su obra, su poesía panfletaria. El canto de amor a Stalingrado son versos que alababan a Stalin, mientras el líder ruso mataba a millares de personas, pero Neruda no lo creía. Yo sé que el viejo joven transitorio, de pluma como un cisne encuadernado, desencuaderna su dolor notorio por mi grito de amor a Stalingrado. En 1942, Pablo Neruda recibió un brutal telegrama desde Holanda. A los 8 años, su hija Malva Marina había muerto, víctima de la hidrocefalia que había padecido toda su vida. Posterior a esa fecha no hay una sola referencia a su hija. Tampoco se tiene conocimiento de que siquiera hubiese llamado por teléfono. No hay referencias de carta. Jamás viajó a Holanda. No fue al entierro de su hija. Era un capítulo terrible, duro. Tal vez el más duro que haya vivido Neruda. Sube sangre de niña hacia las hojas manchadas por la luna. Y hay un planeta de terribles dientes envenenando el agua en que caen los niños cuando es de noche. Y no hay sino la muerte. Solamente la muerte. Y nada más que el llanto. Como un grano de trigo en el silencio. Pero, ¿a quién pedir piedad por un grano de trigo? Neruda vivió muchas pérdidas durante su vida. Su madre, Rosa Neftalí Basualto, murió de tuberculosis cuando él tenía apenas 2 meses de vida. 66 años más tarde, el poeta regresó a su tumba en el cementerio de Parral. Como nunca vi su cara, la llamé entre los muertos para verla, pero como los otros enterrados, no sabe, no oye, no contesta nada. Y allí se quedó sola sin su hijo, huraña y evasiva entre las sombras. A Neruda lo crió Trinidad Candia Malverde, su madrastra, a quien llamó Mamadre. La influencia de su ternura creo que fue decisiva en la conformación de su estructura emocional, que por lo demás era muy sólida. Fue en el baúl de su mamadre donde Neruda se ligó con la literatura. Encontró y devoró a escondidas unas cartas secretas dedicadas a una anónima mujer. La primera novela de amor que me apasionó. ¿Cómo habían llegado al baúl de mi madre estas cartas? ¿Cómo había abandonado su tesoro la diosa desconocida? Nunca pude saberlo. Neruda tuvo 2 hermanos, Rodolfo el mayor y Laura la menor. Eran hijos de su padre, pero con 2 mujeres distintas. El poeta jamás habló de estos secretos de familia. Yo amo hasta las raíces de mi pequeño país frío. Si tuviera que morir 1000 veces, aquí quiero morir. Si tuviera que nacer 1000 veces, aquí quiero nacer. A los 40 años, Pablo Neruda dejó su carrera diplomática y volvió a radicarse en Chile. Junto a Delia se instaló en esta casa y los guindos que llamó Michoacán. Delia era más comunicada y más alegre. Cantaba en la ducha y celebraba. Ay, qué lindo decir esa cosa cascabelera que tenía la hormiga. Pablo no. Pablo era parco, lento, de pocas palabras, de ninguna carcajada. Pero eran uno, Pablo y Delia. Cuando llegaba de la calle, Pablo llegaba gritando, ¿hay hormiga o no hay hormiga? Y eso era para que Delia saliera a encontrarlo, qué sé yo qué. Su vida se transformó en una fiesta. En Michoacán, en una casa abierta a amigos, políticos, artistas y escritores. Jorge Edwards lo conoció ahí, en un almuerzo. Era una mesa llena de cosas que estaban colocadas y con mucho color, porque había
muchas ensaladas, muchos tomates, habas, cebolla, qué sé yo. Y mucho vino, y mucho borgoña, mucho vino tinto con frutilla, y gente que jugaba a la rayuela. Y siempre los amigos lograban salir a los almacenes a última hora a buscar que faltaba esto, faltaba el otro, y se organizaban las comidas. Y era una casa abierta, de par en par. Aquí en Michoacán, Pablo y Delia vivirán el momento más crítico de su relación. Continúa disfrutando Rey. El ayer y hoy. Después de consagrarse como un poeta de fama mundial, un maduro Pablo Neruda ha vuelto a disfrutar con las cosas más simples y más sencillas de la vida. Ha vuelto, de hecho, a escribir sobre el amor y la pasión. Ama intensamente y al mismo tiempo a dos mujeres. Y se ha acostumbrado a circular por el filoso camino de una doble vida. Muy pronto, su secreto se va a descubrir. Y así como gozaba intensamente con las cosas simples de la vida, va a sufrir con el desgarro de la ruptura. Neruda comenzó a reencontrarse con sus raíces y a involucrarse activamente con la realidad de su país. Viajó por Chile. En el norte vio la miseria de los mineros y decidió luchar por sus reivindicaciones. Es un hombre casado con la poesía y también relacionado desde que nació con la sociedad. Aceptó ser candidato a senador por las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Su campaña electoral no fue la clásica, fue la de un poeta. Francamente no se trata de molestar a nadie. Es tan sencillo. Somos pasajeros. Todos vamos pasando y el tiempo con nosotros. ¿Qué les pasa? ¿Por qué andan tan furiosos? ¿A quién andan buscando con revólver? Pablo Neruda fue electo senador el 4 de marzo de 1945. En mayo de ese año, recibió el Premio Nacional de Literatura. Poco después, se afilió formalmente al Partido Comunista. Pablo fue un militante que militó en el partido, iba a su célula, iba a todas las cosas del partido. El presidente de la República, Gabriel González Videla, dictó la Ley de Defensa de la Democracia. El Partido Comunista pasó a la ilegalidad y sus militantes fueron perseguidos. El senador Neruda alzó su voz en protesta. Había miles en el campo de concentración, yo estaba en el campo de concentración. Mira el discurso que hacía en el Senado para la exasperación de los senadores derechistas. Era leer la larga lista de lo que estaba en el campo de concentración. Lista interminable que los leía. Como los discursos de Neruda eran cada vez más violentos y dramáticos, el gobierno lo acusó de traición a la patria. Lo desaforaron y dictaron una orden de detención en su contra. Neruda no quería ir a la cárcel. Intentó escapar de Chile, pero no lo logró. El poeta vivió fugitivo en su propio país. Sótanos, cabañas costeras y diminutos departamentos albergaron a Neruda y a la hormiga, su mujer. Uno de ellos era el de Víctor Pey, a quien Neruda le había salvado la vida. Él no temía por su vida. Neruda me decía, Víctor, me van a dejar. ¿Pero cómo dejar? Sí, me van a dejar, me van a hacer limpiar guates, me van a hacer cosas así, me van a dejar continuamente. Después de 1 año y 4 meses clandestino en Chile, Neruda logró escapar, atravesando la cordillera de los Andes a caballo. Delia no lo pudo acompañar. Usando un nombre falso, llegó a París
donde irrumpió en un acto masivo y tuvo un recibimiento triunfal. Y apareció Pablo Neruda y se abrazó con Pablo Picasso, y en ese momento el mundo supo de nuevo de Neruda y apareció ante la prensa internacional. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, tomador de guanacos tunelares. Durante su clandestinidad, Neruda terminó de escribir una gran obra, El Canto General. El poeta se transforma en la voz de los que no tienen voz. Neruda es el gran poeta épico de América. No hay nada comparable al Canto General, a la amplitud, a la respiración de Neruda. Junto a Delia, Pablo Neruda se instaló en México. Ahí volvió a enamorarse de otra mujer, Matilde Urrutia. Matilde tuvo un pasado que no era muy tranquilo y eso a él lo volvía loco. El hecho de que haya sido una mujer que cantaba en teatro, que nunca se le supo mucho las cosas que hacía, que tenía una independencia no muy propia de la época, era una mujer muy liberal, muy avanzada. Eso a él lo ponía frenético. Le hizo a Delia lo mismo que a su esposa holandesa. Introdujo en su propia casa a su amante, disfrazada de enfermera. Esto de encontrarse en los más diversos lugares, de inventar los pretextos más increíbles para encontrarse. Todo eso hacía que la relación tuviera una intensidad tremenda. A ella le encantaba ser amante, porque dice que siendo amante lo tenía todo. Y mientras Delia existiera, ella tenía más seguro a Pablo. Neruda no podía regresar a su país porque seguía siendo un perseguido político. Delia viajó a Chile a resolver la situación judicial de su marido. Pablo se fue entonces con su enfermera a Capri. Arrendaron una pequeña casita y vivieron el más ardiente de los amores. Tú venías andando, tú venías desnuda y arañada, tú llegabas sangrienta hasta mi lecho, novia mía, y entonces toda la noche caminamos durmiendo, y cuando despertamos eras intacta y nueva. Yo no sufrí, amor mío, yo solo te esperaba. En Capri, Neruda le escribió a Matilde los versos del Capitán, un libro de fogosa pasión. La Delia nunca se enteró, y si se enteró, siempre guardó silencio, y la gente que estaba con ella dice que a veces estaba triste, pero nunca decía por qué. Yo creo que fue una mujer que optó por callar. En el tema del amor era un hombre que no se negó jamás frente a cualquier insinuación que la vida le sugirió. Neruda fue siempre sincero en el amor, lo cual quiere decir que lo sentía realmente, y lo cual quiere decir también de que no era amor con póliza de garantía de eternidad ni permanencia. Amo el amor de los marineros que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera. Los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Al volver a Santiago, Pablo le construyó esta casa a Matilde y la llamó La Chascona, en honor a su abundante cabellera. Ahí vivieron libremente su romance clandestino. Pero era una teleserie, él se escondía, Pablo estaba con Delia, le decía voy a ir a darme una vueltecita, como que empecé a comprar cigarrillo, y en la vueltecita se iba toda la tarde y se iba a La Chascona a juntarse con Matilde. Neruda era lo más chileno medio que hay.
Entonces era muy difícil separarse de sus mujeres, ¿no? Era difícil divorciar. Fueron las mujeres que se divorciaron de él más bien. En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne. En las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo grávido y suculento, provechoso. Alejado de la política activa, empezó a escribir sobre las cosas humildes, sencillas y cotidianas. Fue el comienzo de una nueva etapa en la poesía de Neruda. Los rumores del romance entre Neruda y Matilde llegaron a oídos de Delia, la hormiga. Inés Valenzuela presenció el momento en que Delia enfrentó a su marido. Fue testigo de cómo, tratando de desmentir chismes, el poeta terminó revelando su infidelidad. Ella le dijo, se trata de la fulana que le planchaba a usted sus blusitas en México, que le buscaba sus anteojos, que me ponía a mí las gotas cuando estuve enfermo de la vista. La hormiga la dice, nosotros no somos un matrimonio burgués. O aquí hay amor o no hay amor. No hay amor, no hay matrimonio. Y yo le dije, hormiguita, no te vayas, no te vayas. Y ella me dijo, no. Una cosa como esta yo no la acepto. La hormiga se fue a París. Pablo estaba desesperado. Como no entiende que yo tengo que tener una pasión, es algo tan distinto, ella es la mujer única de mi vida. Pablo estaba desesperado. Para Pablo esto no fue una solución, fue un desgarro. No se volvieron a ver, a pesar de que Delia vivió más de 100 años. Así terminaron 18 años de matrimonio, la relación más larga que el poeta había tenido con una mujer. Se casó por tercera vez con Matilde. A ninguna mujer le escribió tantos libros como le escribió a Matilde. Los versos del Capitán es entero dedicado a Matilde, completo, no es 1 o 2 poemas, es entero. Los 100 sonetos son 100 sonetos dedicados a Matilde. En Isla Negra, el poeta instaló su casa preferida. La casa, no sé cuándo me nació. Era a media tarde. Por primera vez sentí como una punzada este olor a invierno marino, mezcla de boldo y arena salada, algas y cardos. Pablo Neruda había comprado esta casa muchos años antes y poco a poco la convirtió en un refugio para escribir, cerca del mar. Terminó de construirla con Matilde. Enrique Segura era un niño huérfano de padre que vivía en Isla Negra. Un día llegó a la casa del poeta sin saber quién era Neruda. Entre ambos nació una relación muy bonita y estrecha. Llego como a los 9 años y me regalan una gorra de marinero. Y yo la miro y era igual que la de él. Entonces yo, pucha, no puede ser una gorra de marinero. Y me quedaba flotando un poquito, ¿viste? Pues yo era re chico de cabeza, pero bien orejón. Neruda lo trataba como al hijo que nunca tuvo. Había conocido a Matilde cuando ella estaba cerca de los 40 años y quisieron tener hijos, pero no lo lograron. Y después de varios intentos, de varias pérdidas, que no fueron nunca abortos, sino pérdidas. Él mismo le dice que no quiere seguir insistiendo en esto. Había que cerrar el capítulo porque no quiere perder nada a ella. El cariño que le puede brindar un padre a un hijo, creo que me lo demostraba él con bastantes hechos, ¿no? Con el solo hecho de jugar conmigo, de vestirme. Pasaban largas tardes caminando en la playa, recolectando objetos, mirando el mar, una de las más grandes pasiones del poeta. Aquí en la isla el mar, y cuánto mar, se sale de sí mismo a cada rato, dice que sí, que no, que no, que no, que no,
Dice que sí en azul, en espuma, en galope. Dice que no, que no. Dicen que el mar era su otra mujer. Frente al océano decidió construir su tercera casa en Valparaíso. La llamó La Sebastiana. Yo construí la casa. Me dediqué a las puertas más baratas. Puertas sin muros, rotas, amontonadas en demoliciones. Y yo dije, venid a mí, puertas perdidas, os daré casa y muro y mano que golpea. Primer día de la Sebastiana, 18 de septiembre de 1961. El doctor Francisco Velasco y su mujer, la muralista María Martner, compartieron la Sebastiana con Pablo y Matilde. El poeta la llenó de colores, rincones, escalinatas y 1000 objetos curiosos que abundaban, como en todas sus casas. Abriendo de par en par las puertas para ustedes y para siempre. Pablo Neruda, Matilde, Mari y Pancho. Yo voy por casas, calles, ascensores, tocando cosas, divisando objetos que en secreto ambiciono. Él coleccionaba todo. Tenía las colecciones más raras. Tenía colecciones de mariposas, colecciones de veleros dentro de botellas, colecciones de pisapapeles, de cristal y otros tipos, colecciones de dientes de cachalote. El coleccionista obsesivo que Neruda llegó a ser, nació buscando objetos entre los bosques y las lluvias torrenciales de Temuco, donde él creció. Yo enlutado, severo, ausente, con pantalones cortos, piernas flacas, rodillas y ojos que buscan súbitos tesoros. Era un niño grande, era con caprichos parecidos a los de los niños, con reacciones bastante parecidas también. Pero en la Isla Negra, al lado de la cama en el suelo, había juguetes, muchachos. Le gustaba eso. Le gustaba darle cuerda a un monito y esos monitos que tenían unos ojos colorados que parpadeaban. Le gustaba disfrazarse, divertirse, hacer bromas. Se levantaba a las 7 de la mañana, hojeaba el diario y leía 2 y 3 horas al día. Y escribía mucho. Sentía también curiosidad por la vida de los otros. Le gustaba conocer las historias más íntimas, las historias privadas, las historias de amor, esas cosas lo divertían bastante. Sí, era bastante chismoso el día. Cuénteme, decía, porque quería saber los amores de los amigos, de las amigas, en fin, con quien estaban pololeando. Cuando Neruda reciba el máximo galardón de la literatura universal, estará más cerca del final de su vida, pero nunca dejará de enamorarse. Era un tipo divertido, creativo, loco, y esa gente siempre es muy atractiva. Pablo Neruda sabía del enorme poder que podía ejercer sobre los demás y muchas veces lo manejaba a su antojo. Él convertía a los amigos en una especie de corte, digamos. Los amigos tenían que empeñarse un poco en estar en la onda de Neruda siempre, ¿no? Por ejemplo, caer en desgracia con Neruda era ser amigo de Pablo de Roca. Entonces, él los expulsaba del paraíso de la Negra, ¿no? Escribí con tiza los nombres de mis amigos muertos sobre las vigas del Raulí, y él fue cortando mi caligrafía en la madera con tanta velocidad como si hubiera ido volando detrás de mí y escribiera otra vez los nombres con la punta de un ala. No los escribí en la techumbre por grandiosos, sino por compañeros. A los 65 años, Neruda aceptó ser precandidato presidencial por el Partido Comunista para las elecciones de 1969. Mi candidato
candidato que tenga la unidad popular. Ahora mi candidato soy yo. Soy el candidato del partido. Es la primera vez que yo pienso que soy candidato. Finalmente, el candidato oficial del Partido Comunista terminó siendo Salvador Allende. 3 años antes de morir, Neruda publicó un nuevo libro de amor ardiente, La espada encendida. Pero la destinataria de estos versos ya no era Matilde. Era una mujer 30 años menor que el poeta, llamada Alicia, y era sobrina de Matilde. Su tía había cometido un error, llevarla a vivir a Isla Negra junto a Rosario, su pequeña hija. Inteligente, sabía lo que hacía, lo que decía, no pretendía nada en apariencia, pero estaba viviendo una segunda vida. Ella siempre servía a la mesa, abría la puerta, atendía a los visitantes, tanto que alguna gente suponía que era una empleada de la casa. Era una mujer de unos 30 años, agraciada, pero no una belleza fenomenal. Poco antes de cumplir 70 años, Pablo traicionó a Matilde con su propia sangre. Un día la Matilde, me imagino, entre mirada y mirada, tiene que haber sospechado. Y ese fue el día que le tiende la trampa. Dice que se va por el día a San Antonio a hacer unas compras, cosas así, y vuelve a los 20 minutos, media hora. Y los encuentra en la cama, en su propia cama. Que es como la repetición del drama que tuvo la hormiga cuando descubrió que existía una mujer paralela. Se volvió a repetir el asunto, pero con la diferencia que Matilde le mandó a cambiar con viento fresco. Era persona fuerte, de reacciones duras, y que enfrentaba al poeta de forma muy terminante, no se encogía. Matilde decidió seguir con Pablo, pero le exigió una condición: irse de Chile. Neruda consiguió que el presidente Allende lo nombrara embajador en Francia. El escritor Jorge Edwards fue su consejero en París. Fue el que le contó al poeta que había ganado el Premio Nobel de Literatura. Una periodista sueca le adelantó la noticia. Yo le dije a Pablo, esta vez te vas a sacar el premio. Y él no creyó, me dijo, mira, todos los años me anuncian que voy a tener el premio, qué sé yo, así que yo no quiero hacerme ninguna ilusión ni saber nada. Entonces está escondido. Y yo le digo, bueno, escondido en este dormitorio, ¿cómo vamos a saber si sacaste el premio? Y empezamos a buscar. Encontramos una radio a pila, chiquitita, y la radio milagrosamente funcionó. Yo empecé a manipularla y de repente un locutor francés dijo: el nuevo premio Nobel de Literatura es el poeta chileno Pablo Neruda. El 21 de octubre de 1971, el nombre de Pablo Neruda quedó registrado entre los más grandes de la literatura. ¿Qué otra cosa espera de la vida, señor embajador? Espero todo de la vida, no me ha pasado nada hasta ahora. El poeta Pablo Neruda, que vuelve a Chile por primera vez desde que obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Embajador, por favor, es la primera vez que usted vuelve a tocar territorio chileno después de conseguir el Premio Nobel. Sí, pero tengo muy poca imaginación. Lo único que les digo es viva Chile, y a veces soy pobre de recursos. Pero esa pobreza de recursos, poeta, es un poco por hacer un papel diplomático que no corresponde al de poeta. No, se trata de que no se me ocurre nada. Cuando se baja de 10 metros, de 10.000 metros de altura, la cabeza no anda muy bien todavía, pero vamos a tener tiempo de contar, ¿no? Y voy a hablar hasta por los codos cuando llegue el momento. Neruda volvía a Chile un año después de ganar el Nobel. Había soñado con una recepción triunfal en el Estadio Nacional para dedicar el premio a su pueblo. Pero el presidente Allende estaba de viaje, las galerías semivacías y el poeta estaba enfermo de muerte.
Él apenas podía sostenerse sobre sus pies cuando regresó. Para todos los amigos era claro que él tenía un cáncer con metástasis y que sus días de vida eran escasos. No se cuidó a tiempo, cuando tenía síntomas indudables de que algo le estaba pasando, ¿no? Me acuerdo que más de una vez Diego le dijo, pero hazte ver, pero Pablo le tenía horror a los médicos y horror a las enfermedades. Y tenía dolores, además, tenía dolores fuertes. Y tenía miedo, porque la muerte le daba miedo. Y le producía una sensación de un misterio superior, digamos, que él no podría desentrañar. Porque la vida, la lucha, la poesía continuarán viviendo cuando yo solo sea un pequeño recuerdo en el luminoso camino de Chile. Después del acto del Estadio Nacional, él se recluyó en Isla Alegre. Neruda nunca habló de su cáncer. Se recluyó en Isla Negra. Lo único que podía mantenerlo vivo era su poesía, especialmente en esas convulsionadas jornadas. 3 días después del 11 de septiembre, Pablo Neruda consignó en sus memorias el dolor que le provocaron esos hechos. Esas fueron las últimas líneas que escribió, las últimas páginas de su vida. El 18 de septiembre, Hugo Arévalo y Charo Cofré fueron a visitar al poeta. Fue la última noche de Pablo Neruda en Isla Negra. Nos ve entrar por el dormitorio y dice, chicos, es el final y quiero que se queden conmigo. Y él quería saber cómo era la tristeza de la gente, o sea, qué cara tenía, cómo andaba por la calle. Y sin embargo, él al mediodía dijo, es la fiesta de Chile, es el 18 de septiembre y vamos a celebrar. Y una vez más la Matilde perdonó su chanchería y entonces mandó al chiquillo a buscar unas empanadas fritas a la hostería. En la tarde, la salud del poeta se agravó. Lo llevaron a la Clínica Santa María en Santiago, donde permaneció 4 días. A las 10:30 de la noche del 23 de septiembre de 1973, Pablo Neruda murió. No había dónde velarlo. Muchos de sus amigos eran perseguidos y su casa en Santiago había sido saqueada. Que Pablo se muere y la gente se expresa por primera vez masivamente. No puede dejar de estar. El que se atreve a estar, no todos se atreven, pero igual son cientos, son miles, son decenas de miles. Habían toda clase de camiones militares, de militares armados, de carabineros, de detectives. Pero aún así la gente fue incorporándose. La gente desafió los cuidados, los militares que estaban cerca de las calles para ir a despedir a su poeta. Y ahí en la plaza empezó una cosa muy extraña, porque empezó a aumentar el volumen de estos gritos y empezaron a cantar la gente y algunos recitaron algunas poesías de Neruda. Creo que es el gran momento popular de Neruda, su funeral. O sea que él creía que la poesía podía mantenerlo vivo, más allá de la muerte. Esto que es verdad. Esa declaración pretenciosa, imposible de Neruda, el voy a vivirme, ha resultado verdad. Y a 100 años está vivo, andando por el mundo,
y seguirá estando vivo mientras alguien esté leyendo su poesía. Es tan corto el amor y tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Me muero con cada ola, cada día. Me muero con cada día en cada ola. Pero el día no muere nunca. No muere. Y la ola no muere. Gracias. Hay varias maneras de conocer la vida de Pablo Neruda, pero tal vez la mejor de todas sea leyendo sus poemas, su poesía. Ahí está plasmada toda la vida que Pablo Neruda disfrutó con tanta intensidad y con tanta pasión. Ahí está su amor, su desamor, su dolor, su soledad, su visión de la guerra, su visión del mundo. En fin, ahí está toda su existencia, pero también está la nuestra, porque si no, no se explica que tantos lectores en tantos idiomas y a través de tantos años hayan enganchado con su trabajo y con su existencia. Antonio Skármeta lo resumió tal vez mejor que nadie. Todos somos ese cartero de Neruda en Ardiente Paciencia, ese que va y le roba los poemas, y todos vamos y le sacamos alguna frase cuando queremos hablar bonito, cuando queremos contar una historia, o cuando queremos sencillamente enamorar y seducir a una mujer. Por hoy ha sido todo en Biografías. Esta vez Pablo Neruda, héroe, villano, como siempre, usted decide.